Bueno, entonces me preciso preguntarle cómo es que surge Renatea, con qué motivos y con qué objetivos. Bueno, el Renatea es una creación de la ley 26727, el nuevo estatuto del peón rural, reemplazando a lo que era el RENATRE. El RENATRE es un organismo público de derecho privado que manejaba el Momo de Venegas con la mesa de enlace y que tenía como objetivo la registración y la capacitación de los trabajadores y administrar lo que es el seguro de desempleo y el desempleo. Lo que hace la ley es convertir este organismo privado en un organismo público, o sea, que se rige de acuerdo a las normas del derecho público, pero básicamente recupera la potestad del Estado Nacional de intervenir en un sector que es el control del trabajo informal, la registración y la administración de bienes del Estado en el marco del empleo rural, que vale decir es el empleo más precario prácticamente literalmente de la República Argentina por características de dispersión, de usos, costumbres, temporalidad del trabajo, característica de que los trabajadores rotan, andan dando vueltas por el país, que es el sector que más alto índice de informalidad tiene. Bueno, nuestra tarea por ley es justamente colaborar a la erradicación del trabajo no registrado y colaborar en la formación, en la difusión de la ley, administrar el seguro de desempleo, el seguro de desempleo y brindar todo lo que sea cuestiones vinculadas a la mejora de vida del trabajador rural y su familia. ¿Y qué balance hacen de todo este tiempo de gestión? Y muy positivo. Del balance interno, nosotros hemos logrado armar una estructura nacional muy importante con cerca de 700 compañeros. La gestión anterior, el RENATRE, tenía una administración con 200 y pico empleados, pero se movía toda su acción a través de 5 sociedades anónimas, todas vinculadas, una que fiscalizaba, una que colaboraba, una que capacitaba, etcétera, etcétera. Y hemos logrado cuestiones muy importantes. Primero, instalarnos a nivel nacional. Segundo, ganarnos la confianza del importantísimo sector de los trabajadores. Hoy nosotros recibimos entre 15 y 20 denuncias por día de situaciones, cuando en todo el año pasado se habían recibido 20 denuncias. Y bueno, nuestra acción no es solo ir a buscar trabajadores rurales no registrados, sino que derivado de la no registración, nos hacemos cargo de la cuestión de vida y de calidad de vida, sobre todo cuando los trabajadores temporarios quedan abandonados en un lado o en otro, o detectamos situaciones de que pueden presumir trata y trabajo infantil y trabajo adolescente. En ese caso, justamente en el trata, ¿qué características tiene este fenómeno en el sector rural que ustedes han observado? La trata en el sector rural está absolutamente extendida. La patronal, en su gran mayoría, tiene el concepto de que el trabajador rural no es un trabajador. Entonces puede vivir en cualquier lado, comer en cualquier lado, dormir en cualquier lado. Se le puede cobrar la comida en la mitad del campo, se lo puede... Y bueno, ¿qué configura trata en el sector rural? Configura trata cuando el trabajador no tiene ninguna condiciones de defensa respecto a promesas que le hicieron, en cuanto a lo tomaron y lo trasladaron y lo llevaron a lugares en donde generalmente no sabe dónde está, en donde le retienen la documentación, o sea, donde el trabajador no se puede volver a su lugar de origen, no puede libremente elegir yo me voy y a mí me pagan y me voy como en cualquier otro lado, sino que queda en una situación de dependencia con el empleador. En muchos casos, paradójicamente, quedan con deuda con el empleador porque le cobra la comida, y para nosotros incluso constituye caso de trata laboral que el trabajador no tenga plata en el bolsillo. Si el trabajador no tiene plata en el bolsillo en la ciudad de Buenos Aires, puede no ser trata. Si un trabajador no tiene plata en el bolsillo, en el medio del monte o en el centro de la provincia de Misiones, seguramente no se puede mover de donde está. Y eso, y el quedar prendido del empleador, que no le paga como le tiene que pagar o le paga al final, eso es configurar trata. Y la trata está penada por la ley. Nosotros, cada vez que encontramos casos de trata, por más que nuestra misión específica, o que presumimos trata, nosotros no somos jueces para decir que presumimos trata, nosotros nos convertimos automáticamente en denunciantes en los juzgados federales correspondientes de la situación para que se haga cargo, y nos convertimos en testigos, aportamos toda la documentación, relevamos la documentación.
Y en ese marco, no solo eso, tenemos convenio con el Ministerio Público, o sea, con Gil Carbó, que maneja toda la cuestión de fiscales, y tenemos convenios con Protex, que es la protección el área de trata, con el fiscal Colombo, en donde incluso llegamos a hacer operativos de fiscalización acompañados de los fiscales directamente. Y después tenemos convenio y acuerdos, y trabajamos en conjunto, pues son extendidísima la cantidad de casos que hay, con la CENAF, que es un área del Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga del tratamiento posterior de la víctima, de la contención posterior de la víctima, y tenemos convenio con la mayoría de las áreas provinciales que se encargan de ese tema. O sea, todo esto hace que la situación de trata para nosotros no solo sea una contingencia, sino que sea la puerta de entrada en relación al trabajador y a su familia para ofrecerle todas las cuestiones vinculadas a la política de Estado. Y suele suceder que aquellas personas que ustedes logran rescatar de alguna manera lo que es trata, vuelven a caer en el sistema, digamos, en el circuito de trata en el sector rural. Y en muchos casos sí, el circuito de trata del sector rural no es un circuito que no es digamos, a diferencia de la trata sexual, la trata de laboral en el sector rural es una costumbre arraigada en la patronal, en el campo. No es que haya un circuito de que se llevan esclavos de un lado para otro, directamente es una generalidad. Nosotros trabajamos sobre eso muy firmemente, incluso hemos logrado en conjunto con otras autoridades en Mendoza que saliera la primera condena de trata laboral de un empresario mendocino que en realidad tenían esas condiciones a 14 trabajadores tucumanos. Y a esos 14 trabajadores tucumanos los atendíamos de Tucumán y los atendíamos de Mendoza, y les dimos todos los medios para que declaren en los juicios, y después hicimos todos los esfuerzos posibles y lo logramos de que esos trabajadores encontraran trabajo registrado en distintas situaciones. ¿Cómo son los procedimientos de inspección? Y la pregunta también es si ustedes tienen facultades para ingresar a los lugares de trabajo, digamos. Sí, el procedimiento de inspección, primero nosotros tenemos poder de policía, nosotros tenemos posibilidad de entrar a los lugares de trabajo sin pedir autorización o sin el auxilio de una decisión judicial. Obviamente si hay un campo cerrado con tranquera y con candado, nosotros no podemos romper. Sí tenemos otros procedimientos después de detención de fraude presunto y operar como... Si no nos dejan entrar, digamos, tenemos otro mecanismo. Tenemos poder de policía, y el operativo de inspección proviene de tres maneras distintas. El grueso proviene de denuncia de los propios trabajadores, en donde vamos sobre seguro, digamos, sabiendo que hay situaciones, y entonces eso nos permite preparar y articular ya con otros organismos de Estado, con AFIP, con el Ministerio de Trabajo, y después hay tipos de operativos de distinta intensidad, los permanentes que surgen. La inspección no solamente es ir a buscar un campo, sino cruzar elementos que nos da la AFIP de empleadores que, por ejemplo, están registrados en el AFIP con un alto nivel de evolución económica y que no figura que tengan registrado ningún quil, digamos, ningún trabajador. De eso se deriva la cuestión de inteligencia inspectiva. Tenemos operativos permanentes de baja intensidad a nivel provincial, en donde los inspectores y los cuerpos de inspección de las provincias van y vienen permanentemente en las épocas de altos picos de trabajo. Tenemos los operativos que son operativos más de tipo provincial, en donde se planifican con mucho más recursos y en base a información previa en grandes empresas o que presumimos que hay. Después están los operativos nacionales que requieren un alto nivel de especialización, como por ejemplo lo que hicimos en Mendoza, en donde simultáneamente inspeccionamos 12 galpones de elaboración o de procesamiento de ajo, en donde se encontraron nada menos que 198 trabajadores no registrados en situaciones precarias, trabajo infantil. Y otra cosa, lamentablemente, está totalmente extendida y que es absolutamente prohibida por la ley para menores de 16 años y con requisito para adolescentes de 16 y 18 años, es el tema del trabajo infantil. En los últimos 7 meses
hemos encontrado 52 casos de trabajo infantil en 27, 26, 27 operativos, o sea, encontramos más de uno en todos los casos, salvo en uno que no pudimos recoger pruebas suficientes, nos convertimos en denunciantes y está actuando la justicia a nivel ordinario, porque el trabajo infantil está penado directamente, es un delito penal, está penado por la ley con 2 a 6 años de prisión. Y por último, más allá de la conducción nacional del sindicato, que conocemos como las características que tiene, ¿han encontrado colaboración en las seccionales de lo que es la UATRE a la hora de, o han podido coordinar? En muchos lugares coordinamos con las secciones locales, porque son trabajadores que están insertos en la realidad y nos vienen a denunciar a nosotros y vienen a contarnos a nosotros las situaciones, y en esos casos trabajamos perfectamente. En provincias del norte es bastante común, hay provincias muchísimo más refractarias. Con lo que no tenemos ningún tipo de relación, ni queremos ni podemos tener, es con la conducción nacional de la UATRE, partiendo de la base que opina que no es tarea del sindicato combatir el trabajo no registrado, por ejemplo, o partiendo de la base que dice que el trabajo infantil es una costumbre en el campo y que es preferible que estén trabajando en el campo y no drogándose en el pueblo, los menores. No hay ningún punto ni de contacto, y uno de nuestros ejes estratégicos justamente en el trabajo que realizamos en las distintas provincias es el fortalecimiento de las asociaciones sindicales rurales alternativas, porque pensamos que de la representatividad, la única garantía de que se respeten los derechos de los trabajadores, independientemente del papel del Estado, son los trabajadores organizados, y por eso nosotros ponemos muy fuertes recursos en el fortalecimiento de esas organizaciones.